Hola, amantes de las historias basadas en hechos reales. En esta historia conocerás la historia de Gino Bartali. Este popular ciclista hizo mucho más que pedalear durante el Holocausto. Sus valientes acciones en plena Segunda Guerra Mundial lo convirtieron en un verdadero héroe. Casi nadie conoce la vida de este héroe anónimo, pero con su historia se hizo una película en 2006, Gino Bartali, el Inmortal. En 2024 se estrenó una película animada, La bicicleta di Bartali. Además, se escribieron muchos libros en su honor. Ya sabes que aquí solo te cuento las verdaderas historias detrás de aquellas películas basadas en hechos reales. Y hoy conoceremos la extraordinaria historia de Gino Bartali. Gino Bartali nació en el seno de una familia campesina en Florencia, Italia, el 18 de julio de 1914. Gino era el tercero de 4 hermanos. Eran humildes, pero no pasaban hambre. Pese a las carencias debido a la Gran Guerra, su padre trabajaba como operario en tareas de mantenimiento y su madre se dedicaba a trabajar la tierra. Apenas aprendió a caminar, Gino rápidamente aprendió a montar en bicicleta. Se cree que Gino pudo comprarse su primera bicicleta haciendo pequeños trabajillos en un taller de bicicleta que su padre le consiguió y donde pasaba horas colocando radios en las bicicletas tras salir de la escuela. Y esto lo hacía con tan solo 13 años. Es cuando el dueño del taller vio que Gino era muy bueno con la bicicleta y le dijo a su padre: ¿por qué no le dejas participar en una carrera infantil? A partir de ahí, las empinadas carreteras de la región fueron para Gino su espacio natural y su vida giraba en torno a las carreras de bicicletas. Así se inició en el mundo del ciclismo con la ayuda de su hermano Giulio, que además esta actividad les ayudó a fortalecer su relación de hermanos. Para 1933, Gino, con tan solo 19 años, se proclamó campeón juvenil, pero solo un año después, en 1934, sufrió una caída terrible que le provocó una conmoción cerebral, además de fracturarse la nariz, lo que le hizo pasar por el quirófano 3 años después, dejándolo con esa nariz tan característica de por vida. Pero él continuó con su carrera ciclística. En 1935 también debutó ya como profesional y pronto comenzó a dejar sus dotes como un gran escalador. En su primer giro de ese año acabó ganando una etapa, acabó séptimo y ganador del premio de la montaña. Al año siguiente, en 1936, ganó y se llevó el triunfo final, pero lamentablemente una tragedia familiar puso en peligro su carrera. Su corazón quedó devastado. Giulio, aquel hermano que tanto lo apoyaba, también había comenzado a competir en el ciclismo, así siguiendo los mismos pasos de su hermano. Pero desafortunadamente Giulio, en una de sus carreras, había sufrido un terrible accidente y lamentablemente falleció. Gino, que estaba tan unido a su hermano, quedó totalmente devastado, lo que le llevó a abandonar su carrera como ciclista para siempre, ya que es lo que le había ocasionado la muerte de su hermano. Gino había dejado totalmente las carreras de ciclismo por más de un año. Sin embargo, su familia lo animó para que retomara su carrera, ya que sería la mejor manera de reivindicar el nombre de su hermano. Y Gino, convencido de que esto era lo correcto, retomó su carrera. Ya en 1937 volvió y ganó el Giro de Italia. En 1938 llegó a su primer triunfo en el Tour de Francia. A sus 24 años, Gino ya se había convertido en uno de los ciclistas más destacados. Pero ese mismo año fue el año de la promulgación de las leyes raciales. El 14 de julio de 1938, el periódico publicó el Manifiesto de las Ciencias Racistas, que decía proteger el legado de la raza italiana de procedencia histórica. Fue una persecución a los judíos, una reducción de sus derechos. Les arrebataron su ciudadanía, fueron excluidos de las escuelas y universidades, les arrebataron sus bienes y sus permisos de viajes, fueron prohibidos para trabajar en el gobierno y en ciertas profesiones. Un recurso para acercar simpatías políticas y antisemitas con la Alemania nazi. En 1938, el dictador italiano Benito Mussolini, que entonces estaba en el poder, le dijo a Gino que debía renunciar al Giro de Italia, porque en realidad quería que ganara el Tour de Francia. A Gino Bartali no le quedaba de otra que obedecer. Viajó a Francia y efectivamente ganó.
Pero esto le trajo inconvenientes al ciclista, pues fue llamado el ciclista del régimen y catalogado continuamente como racista. Por otro lado, en Italia también empieza a tomar notoriedad un nuevo ciclista que era capaz de competir con las mismas condiciones y ganas que Gino. Él era Fausto Coppi, 5 años más joven e increíblemente competitivo. Pero otra situación del destino empañaría la carrera de Gino. Su ya de por sí nutrido palmarés se vio perjudicado por la suspensión de las carreras motivada por la Segunda Guerra Mundial. Italia hasta entonces significó, sin embargo, una nación de resguardo y refugio para la comunidad judía, al menos hasta junio de 1943, cuando los aliados desembarcaron en Sicilia. Mussolini fue detenido en Italia y firmó la rendición incondicional. El 13 de octubre de aquel mismo año, Italia le declara la guerra a Alemania, pero esta invasión provocó la invasión y la conquista de la región del norte y centro de la península, suspendiéndose la carrera de ciclismo por 5 años. Gino estaba en el mejor momento de su carrera, pero tras esta suspensión del ciclismo, Gino aprovechó el tiempo para casarse con Adriana Bani y tuvieron 3 hijos. Pero además, durante este parón de su carrera, Gino había realizado un trabajo secreto, tan secreto que no era posible saberlo jamás, pero solo muchos años después saldría a la luz y que a lo largo de esta historia la conoceremos. De regreso a la competencia. Y en 1945 se reanudan las carreras de ciclismo. Y a pesar de llevar esos 5 años en parón, Gino sigue dominando las primeras posiciones con sus 31 años ya. Pero no era el único que dominaba las carreras de Europa. También estaba Fausto Coppi, el italiano que también luchaba por los primeros lugares. 5 años más joven y con ganas de comerse el mundo, y ganador del Giro de Italia de 1940, cuando apenas comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Así comenzó una de las mayores rivalidades de la historia del mundo del ciclismo, Gino Bartali versus Fausto Coppi, convirtiéndose en los dueños de las carreras ciclísticas de Europa. Solo entre ellos se repartían las victorias. En el primer Giro de Italia, tras la guerra de 1946, la victoria es para Gino. Al año siguiente, en 1947, la victoria es para Fausto Coppi, pero la carrera de 1948 la vuelve a ganar Gino. El Tour de Francia de 1949 lo ganaría Fausto Coppi. Ambos italianos destrozaron la carrera en los Alpes, pero siempre de la mano. Pero no todo fueron jornadas de gloria. En la edición del Tour de 1950 tuvo que vivir uno de los más amargos episodios de su carrera deportiva, cuando el equipo italiano liderado por Gino Bartali decidió retirarse en bloque después de ser increpados y golpeados por los aficionados franceses. «No quiero morir aquí», declaró Gino entonces a la prensa con su habitual rudeza. En el Tour de 1952 se produjo uno de los últimos episodios de esta épica historia, plasmada en una famosa fotografía en la que ambos se intercambian una botella de agua. Gino Bartali estaba pasando la botella de agua a Fausto Coppi o Fausto Coppi se lo estaba pasando a Gino Bartali. La polémica sobre quién estaba ayudando a quién todavía sigue vivo entre los aficionados del ciclismo italiano más de 70 años después. Enseguida la imagen hizo saltar las dudas. ¿Quién ayudó a quién? No estaba clara la imagen y ninguno quiso revelar, ni siquiera el fotógrafo. Un gran gesto que quedó en la memoria de los fanáticos del ciclismo. La gran rivalidad deportiva y a la vez la gran amistad que mantuvo con su compatriota Fausto Coppi es uno de los episodios de la historia del ciclismo más recordados. Esta rivalidad dividía a los italianos, tanto deportiva como política. Sus posturas religiosas también estaban enfrentadas. Sin embargo, por encima de aquella rivalidad, Fausto Coppi y Gino Bartali estaban unidos por una gran amistad. Compartieron equipo durante años. En muchas ocasiones uno actuó como seguidor del otro y viceversa, hasta que en 1954 Gino Bartali se retiró definitivamente. Pero 6 años después, en 1960, recibe con mucho dolor la muerte sorpresiva de Fausto Coppi con solo 40 años. Al parecer contrajo malaria en un viaje a África. Gino Bartali declaró que se había muerto su otra mitad. Así de fuerte fue su amistad entre ambos. Tras retirarse de la competición, siguió ligado al mundo del ciclismo, primero como director del modesto equipo San Pellegrino y después como comentarista de la RAI, y siguió como asesor técnico de firmas industriales y posteriormente vendiendo bicicletas con su nombre y botellas de vino Chianti de su Toscana natal.
Por sus extraordinarios méritos deportivos, Gino Bartali fue nombrado Caballero de la Gran Cruz al Mérito de la República de Italia. Vivió lo suficiente como para ver crecer a sus hijos y nietos. Gino Bartali falleció el 5 de mayo del año 2000 a los 85 años de edad, a consecuencia de un ataque al corazón, dejando este mundo con una gran historia, ganador en 9 ocasiones de la clasificación de la montaña del Giro de Italia y en el Tour de Francia, y entre otros triunfos más. Pero lo mejor de su historia saldría a la luz solo tras su fallecimiento. Una hazaña que salvó cientos de vidas. ¿Se acuerdan que hubo un parón de la competición del ciclismo durante 5 años, de 1940 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial? Pues bien, al parecer, Gino Bartali había estado ocupado salvando vidas. ¿Y cómo lo hizo? Por lo visto, las tropas alemanas salieron a la caza de los judíos italianos, amparados en las leyes raciales vigentes desde septiembre de 1943. Los judíos encontrados eran deportados a los campos de concentración. En ese contexto, Gino Bartali había sido invitado a participar de una red secreta de resistencia. Al parecer, decidió unirse a una causa justa, salvar de la deportación a numerosas familias de judíos. Durante el periodo entre septiembre de 1943 y junio de 1944, formó parte de una red de ayuda en la que los líderes fueron el rabino de Florencia, Nathan Casuto, y el obispo de la ciudad, el cardenal Elías Ángela Dalla Costa. Con la excusa de sus entrenamientos, Gino actuaba como correo de la organización y recorría el tramo desde Florencia a Asís, llevando fotografías, documentación, dinero o información necesaria para producir documentos falsos que luego volvía a traer escondidos dentro del tubo de su bicicleta. Gino Bartali era el correo, la logística de una red clandestina para salvar vidas, conformada por monjas, monjes, fieles y laicos. Tenía 29 años. Y era una eminencia del ciclismo. Por entonces ya había ganado 2 giros de Italia y un Tour de Francia. Unía los 185 kilómetros que separaban Florencia de Asís en su bicicleta. Gino conocía los pasillos de una ruta custodiada por alemanes y gozaba de la inmunidad del deportista de élite. Pedaleaba y pedaleaba incesantemente llevando una remera donde tenía escrito su apellido. Los alemanes eran grandes fanáticos. Lo detenían y le pedían su autógrafo y él muy simpáticamente se excusaba para seguir su camino. En su viaje a Asís recogía la documentación. En la ciudad de la región central italiana de Umbría lo esperaba Luigi Brisi, un socialista de bajo perfil quien fabricaba los documentos falsos en una vieja imprenta del convento de San Quirino. Todo sucedía muy rápido, porque el viaje se hacía en un solo día para regresar antes del toque de queda. Y eran casi 400 kilómetros, de modo que imagínate el esfuerzo que hacía. La reputación de Gino Bartali era la llave de la resistencia y las fuerzas fascistas no sospechaban para nada de su entrenamiento en áreas restringidas. Estos documentos servían para que los refugiados pudieran alcanzar zonas controladas por los aliados, que desde el sur de la península venían recuperando territorio. No resultó una tarea fácil para el ciclista. Una vez fue interrogado por el jefe de la policía secreta fascista y trasladado hacia la Villa Triste, un rincón de tortura. Gino Bartali pidió que la bicicleta no fuera revisada porque las piezas estaban calibradas con precisión para optimizar su desempeño en la competencia. En su departamento también escondió a judíos, entre ellos a Giorgio Goldenberg, que vivió junto a su abuelo y sus padres. Solo la madre salía del refugio a buscar comida y que sobrevivieron para contar su historia más tarde. Gino sabía a lo que se exponía. Sin embargo, nunca desistió en su lucha. Su familia jura nunca haber intuido nada del compromiso secreto de Gino. Se cree que fueron al menos 45 viajes de Florencia a Asís. Se presume que estos trayectos encubiertos ayudaron a salvar las vidas de 800 judíos. Se podría decir que fue su carrera más importante de su vida, y que no era contra un adversario deportivo, sino contra el miedo, contra lo imprevisto y contra el tiempo. Estos principios no los traicionó jamás. El principio fundamental fue el sentido de la justicia que lo hacía afirmar que no existían varias razas, sino una sola. Pero ¿por qué Gino Bartali jamás habló de esto? Es posible pensar que, como muchos otros rescatadores de judíos en esa época, lo haya simplemente hecho porque pensó que era lo correcto. Gino Bartali tenía razón.
En 2003, 3 años después de su muerte, recibió la distinción de Justo entre las Naciones, el máximo reconocimiento para quienes rescataron judíos en tiempos de guerra, concedido por el Yad Vashem de Israel, que lo cogió su nieta Giorgia Bartali. A su fallecimiento y a su gesta anónima que lo marcó en la historia, en Buenos Aires, Argentina, se montó una exposición para honrar su memoria. Adriana, su esposa, recibió el reconocimiento que se hizo a título póstumo a su marido por su comportamiento durante la guerra. Ella también falleció en 2014 a los 95 años de edad. Ambos reposan en el mausoleo familiar en el cementerio de Ponte a Ema. En 2018, como homenaje a su historia y su legado, el Giro de Italia comenzó en Israel. Fue la primera vez que una de las pruebas más importantes de Europa se disputó fuera de los límites del continente europeo. El Museo del Ciclismo Gino Bartali, ubicado en Ponte a Ema, fue inaugurado en 2006, donde aún se preserva esta asombrosa historia. La colección incluye periódicos, tarjetas del atleta, documentos personales, bicicletas y el trofeo del Tour de Francia de 1948 que Gino Bartali donó personalmente. Otros objetos expuestos aquí han sido donados por aficionados y asociaciones. Al parecer, Gino finalmente aceptó que se hiciera un museo y esto es lo que dijo. Ok, pero debe ser un museo de ciclismo para todos los ciclistas, no solo para mí. Gino Bartali rechazaba la idea de ser considerado un héroe por sus actos durante la guerra. Prefirió ser recordado por sus logros deportivos. Su hijo, Andrea Bartali, dijo que su padre le comentó en una ocasión: yo quiero ser recordado por mis logros deportivos. Los verdaderos héroes son otros, aquellos que han sufrido en su alma, en su corazón, en su espíritu, en su mente por sus seres queridos. Esos son los verdaderos héroes. Yo solo soy un ciclista. Gino Bartali en vida dejó estas frases: el bien es algo que haces, no algo de lo que hablas. Algunas medallas se cuelgan en tu alma, no en tu chaqueta. Y así llegamos a la parte final de esta maravillosa historia. Historias que sí valen la pena conocer. Si tienes una nueva sugerencia de una película basada en hechos reales, déjame en la cajita de comentarios y yo te contaré la verdadera historia detrás de aquella película. Y no olvides compartir este video para que más personas conozcan la historia de Gino. Y si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte, ya que es totalmente gratis y puedes regalarme un like si te apetece. Conmigo, hasta el próximo video. Que tengas un buen fin de semana. Adiós.